Hola, soy Sofía y te doy la bienvenida a Fortaleciendo la Voluntad, el podcast de Dar. En este espacio quiero compartir contigo la importancia que tiene la voluntad en el desarrollo y crecimiento personal. Estoy segura que con disciplina, amor, respeto y responsabilidad podrás iniciar un camino que te lleve a lograrlo. Por lo tanto, en este podcast hablaremos cómo podemos llegar a ser personas más equilibradas, conscientes y autosuficientes y con ello fortalecer la voluntad. Hola a todos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, no sé el horario en el que nos escuches. Te doy la más cordial bienvenida a este segundo episodio del podcast Fortaleciendo la Voluntad. Y pues bueno, muy contenta, la verdad, el día de hoy. La sesión o el episodio anterior hablamos un poquito con Roberto y fue como platicar un poco de la historia. Esta propuesta de fortalecer la voluntad es dar, pues fue hablar este episodio de todos aquellos aspectos que hemos vivido o que nos tocó vivir juntos a Roberto y a mí. Esta formación de amistad, conocernos desde la adolescencia y cómo pues fuimos desarrollando, ¿no? Algunas de las características o de las palabras que aparecen en este logotipo de dar. Y pues bueno, como les comenté, estos 5 episodios van a ser como un poco hablar de mi historia o de la historia también de las personas que me han acompañado a través de este caminar y cómo hemos ido desarrollando cada uno de estos aspectos. El día de hoy nos toca hablar de la disciplina. El primer pilar o el primer valor o la primer cualidad que yo considero muy importante para el fortalecimiento de la voluntad. Y pues el día de hoy tengo como invitada a Lucy, ella es mi hermana y pues yo creo que quién más, ¿verdad? Que pueda también compartir conmigo este momento, este episodio, hablar de la disciplina y cómo nos forjamos o quién nos aportó para ir desarrollando disciplina y estar el día de hoy donde estamos, aquí frente a ustedes, hablando de este tema tan interesante. Y pues para comenzar, saben que siempre me gusta como iniciar con una pequeña parte teórica y describiendo pues lo que es el concepto de lo que se va a hablar cada uno de los podcasts o de los programas. Y bueno, tenemos que la disciplina es la capacidad de seguir un conjunto de reglas o un plan. La disciplina implica crear hábitos y rutinas que se vuelven automáticos. Esto es crear constancia. La disciplina es formación de carácter y personalidad. Aunque muchas veces nosotros confundimos la disciplina o la relacionamos con obediencia y autoridad, privación y restricción. Mas, sin embargo, la disciplina es forjar el carácter para hacerlo fuerte y firme, capaz de enfrentar con el mismo vigor tanto lo que produce placer como lo que es doloroso. La disciplina es formación del hombre para vivir con sabiduría y felicidad. Y con esto comenzamos nuestro segundo episodio. Y pues Lucy, bienvenida. ¿Cómo estás? Hola, bien, muchas gracias. Aquí son tardes, así que buenas tardes. Ok. Sí, pues estamos aquí. Bien. Pues ¿cómo ves, Lucy, esta propuesta y esta primer parte donde vamos a hablar de la disciplina? Donde decimos que la disciplina es algo que nos ayuda a forjar el carácter, que nos ayuda a hacernos fuertes, firmes y capaz de enfrentar muchas situaciones. ¿Cómo consideras este valor o esta fuerza con relación al fortalecimiento de la voluntad? ¿O cómo consideras tú que nos ha ayudado, que te ha ayudado a ti a ir elaborando la vida? Bueno, yo creo que la disciplina es como el pilar de todo, porque es, como tú decías, a veces lo confundimos con como no obedecer o que es una obligación hacer las cosas, pero creo que no, creo que esa parte de la conciencia de cada quien es como
lo que nos dice, ¿no? De hay que ser disciplinados porque si no tienes disciplina, pues las cosas no funcionan. Si uno hiciera cada quien lo que quisiera a la hora que quisiera, pues el mundo no funcionaría. Yo creo que esa parte de la conciencia de cada persona que te dice levántate, ve a trabajar o ve a hacer ejercicio, que aunque a veces uno no quiera, pero la disciplina es lo que te mueve, o sea, lo que te mantiene en pie. Ujú. Yo creo que es lo más importante de cada persona, la disciplina que tiene. Sí, y fíjate, bueno, algo que yo o quiero hablar en estos episodios, en estos primeros 5, y lo hemos trabajado desde el episodio pasado con Roberto, que decíamos que la voluntad no es algo que se forja de un día para otro, ¿no? Y que a veces nos desesperamos porque queremos que las cosas sean como muy inmediatas. ¿Cómo crees tú que a través de nuestra historia se fue desarrollando esa disciplina para poder tener y poder ser lo que hoy somos? ¿Desde dónde consideras tú que comenzó? ¿Dónde lo observaste? ¿Dónde lo viste? A ver, platícanos eso. Pues bueno, hablando de nuestra historia como hermanos, pues yo veía a mi papá, ¿no? Que a veces llegaba bien cansado de trabajar, pues, o sea, no sé si muchas personas saben que nuestro papá fue chofer de autobús toda la vida, entonces, pues a veces se iba muchos días, y yo me acuerdo que llegaba y se acostaba en el sillón de la casa y de la sala, y se quedaba bien dormido, y a veces dormía 2, 3 horas y se volvió a parar y otra vez iba a trabajar. Entonces, desde ahí yo vi que, pues, o sea, tienes que levantarte, ¿no? Para hacer las cosas, para trabajar en este caso. Aunque no quieras, aunque yo a veces yo lo veía todo cansado y como que no se quería ir porque pues estaba cansado. Ujú. Pero desde ahí empecé a ver yo. Y luego contigo, que te ibas a la escuela, cuando más, me acuerdo mucho más cuando estabas en la universidad, Ujú. porque te ibas a la escuela y luego trabajabas. Ujú. Y te ibas todo el día también, porque trabajabas y estudiabas. Y luego así los pequeños trabajitos que tuviste ahí en el salto, pues, Ujú. de que siempre estuviste trabajando. Y siempre te veía estudiar y te encerrabas a estudiar. Entonces, yo tengo muchos esos recuerdos de disciplina que tú tenías. Como para, o sea, que estudiabas y luego trabajabas y luego te ibas a lo de la iglesia. Entonces, hacías como muchas cosas. Y siempre la disciplina que tuviste, a mí me marcó mucho eso. Me acuerdo mucho de esas cosas. Y sí influenciaron en mí. Porque a veces ahora, aunque no quiera hacer las cosas, por ejemplo, que a veces digo, ay, como yo acá, ¿no? Que me levanto a las 5 de la mañana para ir a trabajar. Porque tengo que llegar a las 7 ya. Entonces a veces a las 5 y luego cuando hace un frillazo, pues no te quieres parar porque estás calientito en tu cama o porque no quieres salir afuera porque hace un montón de frío, pero tienes que hacerlo. Tienes que levantarte porque así es la vida, o sea, no es como de que "Ay, hoy no voy". No, o sea, porque si no vas te van a correr. Y no es que sea como obligación, pero es la disciplina que uno tiene de hacer las cosas. Ujú. Y fíjate, aquí es como esto que dice la definición, ¿no? Eh, Enfrentar con el mismo vigor tanto lo que produce placer como lo que es doloroso. Y a lo mejor aquí yo no entraría como decir que ir a trabajar es doloroso, ¿verdad? Porque no, o sea, no tiene que ser doloroso ir a trabajar, pero sí trabajar con el mismo vigor y hacer, como tú decías, ¿no? Esas cosas que te gustan y ser disciplinado en lo que te gusta y ser disciplinado en lo que a veces te cuesta un poco más de trabajo. Y tú ahorita tocaste así como un punto bien importante porque hablar de este grupo de iglesia de Pascua era ser disciplinados, ¿no? Y lo platicábamos en el episodio pasado, porque éramos muy jóvenes realmente, teníamos 16, 17 años, no sé, pero éramos disciplinados, porque sabías que todos los sábados te reunías, que tenías que llegar a las 7 y era divertido, o sea, esa disciplina era divertida porque ibas a ver a tus amigos, porque a lo mejor, pues no sé, hacíamos cosas que nos gustaban como ir a dar los temas o a veces nos íbamos a hacer actividades a comunidades, pero ahí no lo sufríamos. Y sin embargo, también en lo que no sufres se elabora la disciplina.
Yo veo, por ejemplo, ahorita a mi hijo que él va todos los días al gimnasio y no falla, ¿eh? No falla. Y no veo que lo sufra, pero eso también es disciplina, ¿no? O sea, Sí, trabajar con ese vigor las cosas que te gustan, pero también las que no te gustan. Como a veces sí, pues levantarte a las 5 de la mañana cuando hace muchísimo frío. Y a lo mejor sufres esa parte, pero yo creo que también viene como la otra parte de recompensa, ¿no? De que ya llegas a tu trabajo, estás con tus amigos, desarrollas como otras habilidades que muchas personas a veces, yo creo que no vemos que el trabajo es como un nido de desarrollo de habilidades. A veces hay personas que ven el trabajo como tal la palabra, trabajo, pero no como un nido de desarrollo donde puedes aprender muchísimas cosas y pues elaborarte para la vida, ¿no? Entonces sí, yo creo que esto que tú dices, ¿no? De cuando mi papá llegaba bien cansado o que manejaba días completos, no sé cuánto tiempo manejaba, ¿verdad? Y que aún así pues terminó y se jubiló de ese trabajo. Pero fíjate también algo bien interesante. Yo una vez, cuando yo estaba dando terapias, y un día salí como de las terapias o algo así, y me dice mi papá, me dijo, ay, yo no sé cómo aguantas estar todo el día encerrada. Yo no aguantaría ahí en un cuarto. Y yo le dije, pues yo no sé cómo usted aguanta todo el día manejando, yo no aguantaría, ¿no? Para el sol y todo. Pero yo creo que finalmente cada quien disfrutamos lo que hacemos. A lo mejor, como tú decías, no, él llegaba súper cansado, es lo que nosotros percibimos. Pero a lo mejor ya cuando él se iba, era súper feliz. bueno, Y sí. sí, y yo creo que también eso forma parte de la disciplina, ¿no? Que, que descubramos que la disciplina no es sufrimiento, que descubramos que la disciplina es sabiduría, es fortalecimiento y también es felicidad. Porque si finalmente somos disciplinados en algo, es porque estamos obteniendo algo a cambio. Si no, a lo mejor la disciplina sí sería muy difícil elaborarla. Creo yo, no sé. Sí, porque sería solamente como para las cosas malas, por así decirlo, las cosas que no te dan satisfacción. Pero no, como dices, también hay las cosas buenas, hay satisfacción. Como dices que tu hijo se va al gimnasio todos los días, él lo disfruta, a él le gusta. Ujú. Entonces, por ejemplo, aquí yo podría decir, a mí me gusta andar limpiando todo el día, ¿no? O sea, me gusta que la casa esté. Y lo disfruto. Y no es que yo diga, ay, tengo que limpiar, no, me gusta. Y lo hago constante y lo disfruto. Entonces, es una disciplina también que yo tengo, el tener mi casa limpia. Eh, igual como tú dices, para ir al trabajo o para ir a la escuela, cuando yo estaba allá en México, cuando iba yo a la universidad, pues la escuela estaba bien lejos y yo entraba a las 7. Entonces yo me tenía que levantar como 4:30 Ujú. para arreglarme y para llegar al camión, y era 1 hora y media de camino hasta allá, para yo llegar a las 7, para llegar antes de las 7. Y sí, había veces que yo decía, no quiero ir porque pues estaba cansada o porque era muy temprano levantando. Pero ya cuando llegaba yo a la escuela, pues ya veía yo a mis amigos y me gustaba porque la carrera que yo elegí me gusta. Entonces disfrutaba ir también. Pero sí, eso, yo creo que esa parte pequeña de decir, de tener que levantarte cuando estás bien a gusto en tu cama, pues yo decía, no quiero. Igual aquí cuando tengo que ir a trabajar, yo digo a veces, ay, no quiero ir a trabajar. Pero ya me paro y ya camino y me lavo la cara y todo y se me pasa, me tomo un cafecito y ya. Pero es la disciplina que uno tiene de hacer las cosas que te gustan y que no te gustan también. Ujú. Y cómo todo esto va iniciándose, yo creo que desde la infancia, ¿no? Fíjate que yo aquí, por ejemplo, a mí me gustaría comentar un poquito. Bueno, quiero leer como otra pequeña definición y lo vamos elaborando. Porque dice que la disciplina es rigor, dedicación, trabajar centrados en el cumplimiento de una meta, ideal o modo de ser. Es un compromiso con un saber y con un estilo de vida personal. Y fíjate que a mí aquí me gustaría como hablar sobre mi mamá, porque al hablar de un estilo de vida personal, yo me acuerdo, por ejemplo, y tú te acordarás también, que cuando estábamos en la primaria era así como llegabas de la escuela, comías y en la tarde era hacer la tarea. O sea, antes de salir, antes de hacer otra cosa, era hacer la tarea. Y a mí me llama mucho la atención algo que ella siempre hacía, que era
no sé, comíamos y luego nos dejaba como una hora de descanso, como ver unas caricaturas o algo así. Y en ese lapso yo creo que nosotros estábamos viendo las caricaturas o algo. Yo me imagino que ella limpiaba, recogía la mesa y todo. Y en la mesa del comedor nos poníamos a hacer la tarea. Pero yo nunca vi una mesa llena de trastes, sucia. O sea, era una mesa limpia, lista para hacer todos tarea, ¿no? Y ella se sentaba ahí. Entonces, ¿cómo esto se convierte en un estilo de vida? Y cómo eso te lo van enseñando desde la infancia. ¿Por qué? Porque finalmente ahora en la edad adulta, o cuando fuiste a la universidad, o cuando haces alguna otra actividad, yo por ejemplo siempre debo estar en un lugar recogido y limpio para ponerme a hacer unas cosas, ¿no? Y eso es disciplina. Y fíjate cómo eso no se dio de un día para otro. Yo a veces observo mucho que hay papás que, no sé, ponen a sus hijos a hacer la tarea a las 10 de la noche a lo mejor, o que hay papás que no tienen como un espacio para que sus hijos hagan la tarea. Y es importante, a lo mejor, no sé quién nos escuche va a decir cómo eso influye, ¿no? O sea, pues que la haga en la cama acostado o que la haga en un rincón de la mesa y que los demás estén comiendo. No, porque creo yo que disciplina es también crear un ambiente favorable para que tú vayas desarrollando esas habilidades y te puedas concentrar y no tener el celular y no tener la tele prendida al momento de estar haciendo una actividad, porque si no, no te enfocas. Si tienes el celular a un lado, no te enfocas. Si tienes la tele prendida, no te enfocas. Y yo creo que eso fue algo que yo al menos recuerdo y que mi mamá nos enseñó y que fue disciplina. No Sí. sé, a ver tú. No, sí, no me acordaba de esa parte, pero sí, porque hasta la fecha yo lo hago. Por ejemplo, cuando voy a cocinar algo, ¿no? Yo primero levanto todo así alrededor y ya me pongo a cocinar. Y lo que voy sacando de lo que uso, lo lavo. Y luego, perdón, y lo voy poniendo así como al lado, ¿no? Que se seque. Y porque no me gusta el desorden, el tener muchas cosas así que me obstruyen. Y luego ahora con Mateo, con mi hijo, que para la escuela, pues son tareas sencillas, ¿no? Que hacer letras o así. Pero igual recojo la mesa, la que tenemos en la sala, porque es a la altura que él alcanza. Entonces ahí tenemos una sillita para él. Pero igual le recojo todo y me siento ahí con él Ujú. para hacer la tarea. Pero sí no había relacionado eso con lo que tú me dices, porque sí yo me acuerdo que siempre que llegábamos de la escuela, la comida ya estaba. Y ahora llega y siéntate a comer. Y sí luego me acuerdo que como entre las 3 y las 4 veía yo la tele, las caricaturas, Ujú. y ya luego hacer la tarea. Pero sí, esa siempre, la mesa siempre estaba con la carpetita en medio y su macetita ahí de flores, pero siempre estaba limpia. Ujú. Y preparada, ¿verdad? Para comenzar. Sí. Y entonces fíjense aquí cómo yo creo que lo interesante y creo yo de todos esos programas es darnos cuenta que todo se puede construir, que podemos fortalecer la voluntad, que sí podemos ser disciplinados, que sí, pues ya iremos viendo como otros aspectos como el amor, el respeto, la responsabilidad, pero que no se logra de un solo momento. O que a veces yo creo que podemos ver a personas muy exitosas, ¿no? Pero no nos damos cuenta de todo el camino y de todo el proceso que hubo detrás. Y aquí podemos hablar de la disciplina, ¿no? O sea, porque nosotros vemos el resultado, pero no vemos el proceso que las demás personas han llevado para lograr algo. Y aquí, pues la invitación más que nada es que tú te des cuenta o que empieces a involucrar estos aspectos de los que estamos hablando en la vida cotidiana y lo practiques, que lo practiques día con día. A lo mejor, no sé, yo siempre les digo a mis pacientes en la orientación, empieza por lo más sencillo. O sea, voy a empezar a hacer ejercicio, pues no te vayas 3 horas al gimnasio, al menos salte 20 minutos a caminar y darle una vuelta a tu calle y empieza por ahí, porque es más factible que empieces a ser disciplinado dándole vuelta a tu calle y dures, no sé, 5 o 10 minutos que te metas 3 horas a un gimnasio. Es más fácil eso, entonces empecemos por eso. Bueno, vamos a leer un poquito más de esta información y la vamos como elaborando. Encontré algo que me llamó mucho la atención y que dice, la disciplina le pone riendas a la voluntad, la enruta
hacia los fines que nosotros queremos. Porque a lo mejor sí podemos tener voluntad. Y aquí la voluntad pues es como la capacidad de resistir tentaciones y llegar a metas, ¿no? O la voluntad de saber qué quieres, o la voluntad de saber elegir entre lo bueno y lo malo. Pero si no hay disciplina, entonces no hay riendas. La voluntad puede ir libremente y la voluntad también se puede perder. Porque imagínate a lo mejor en tu voluntad de querer ser una persona exitosa, ¿no? Pero si no están las riendas de la disciplina haciendo aquí referencia a lo bueno o a lo que me causa placer y también a lo que puede ser doloroso. Creo yo que sí hay que equilibrar, porque tampoco podemos ser disciplinados en solamente lograr, sino también hay que ser disciplinados en poder disfrutar la vida. No nos podemos perder. O tampoco le puedes dar rienda suelta a la voluntad de solo disfrutar la vida y perderte en la orientación, la disciplina, ¿no? Y que yo creo que a todos nos pasó en algún momento de nuestra historia. Pero entonces fue como volver. Entonces dice que la voluntad es como la joya de la corona de la conducta. ¿Por qué? Porque nos ayuda a proponernos objetivos concretos y luchar hasta alcanzarlos. Y la voluntad tiene que ver con la capacidad de posponer la recompensa. Y fíjate que ahorita que hablabas de eso, de la voluntad, de no se puede irse como al extremo, ¿no? De ser muy disciplinado o de ser nada más hacer las cosas por voluntad. Tiene que haber un balance, tiene que haber un equilibrio. Porque, por ejemplo, en mi caso, la voluntad, bueno, voy a poner un ejemplo. A mí me cuesta mucho trabajo como orientarme a hacer ejercicio. Siempre estoy, ¿no? Como que, y compro cosas. Tengo una bicicleta y tengo unas pesas y tengo ropa para hacer ejercicio, pero no lo hago. Esa parte sí me ha costado mucho trabajo. Porque a veces digo, ay, voy a empezar, ¿no? Y sí, a veces empiezo un día y al otro día amanezco bien adolorida y digo, ay, no voy a hacer hoy, espera que se me pase el dolor para poder hacer otra vez. Y lo dejo. Entonces, esa parte en mí sí me ha costado mucho trabajo. No he sido muy disciplinada en esa parte. Pero, como tú decías ahorita, puedo empezar, o se puede empezar haciendo menos para llegar a más. Uh-huh. Porque como yo que me doy duro, ¿no? En la primera sesión, pues al otro día no me quiero mover porque me duelen los músculos, entonces lo dejo. Entonces esa parte de la voluntad es muy importante, porque es la constancia, ¿no? De seguir haciendo las cosas. Uh-huh. De esa voluntad de decir, párate y hazlo, aunque sea un poquito, todos los días, pero hazlo, para que la disciplina también vaya ahí de la mano con la voluntad. Claro, que aparezca, ¿no? Que le ponga rienda. Sí. Fíjate que yo el otro día yo sigo a un doctor en redes sociales, entonces él decía algo de que no hagas caso a los mensajes negativos. Dice, él es un médico intensivista. Entonces él decía, hay personas que saben que no deben comer dulce, o que no deben comer grasa, o que no deben comer, no sé, refrescos o cosas así, ¿no? Por su estado de salud. Dice, y entonces de repente te ven tomándole un traguito a un refresco. Y siempre va a haber alguien que te diga, ¿por qué estás tomando refresco? Mira otra vez, mira que ya lo hiciste, mira que no entiendes. Pero él decía, esa persona que te está diciendo eso no sabe que antes te tomabas un refresco de 2 litros cada día y que hoy solo le diste un trago. Entonces valora tu esfuerzo, valóralo. Y es algo que a veces nos cuesta mucho trabajo entender, porque a veces somos muy rudos con nosotros mismos, ¿no? Y que sí, a lo mejor antes todos los días me tomaba un refresco y ahora solo le doy un trago a lo mejor, o me tomo un vaso los domingos. Y a veces ya por eso me estoy juzgando. Entonces, yo creo que aquí con relación a la disciplina, sí es bien importante que nosotros también aprendamos a valorar los pequeños esfuerzos que estamos haciendo. Y que no digas, no, pues hoy solo hice 10 minutos de ejercicio, debería de hacer unas 2 horas. Bueno, pero al menos ya hiciste 10.
¿sabes? No hiciste 2 horas, pero es mejor 10 que 0. O es mejor tomarte un vaso de agua que 0. Y ahí empieza a aparecer la disciplina. Entonces, yo sí quiero realmente en estos programas que nos demos cuenta que la disciplina es como una escalera, que se sube escalón con escalón. No la vas a subir de un solo paso. Pero entonces sí tenemos que ser bien constantes y tener claro, ¿no? Tener claro qué es lo que queremos. Fíjate aquí esto que dice sobre la voluntad. Dice que la voluntad viene del latín voluntas, que significa querer. Y aquí dice que querer es determinación, es propósito firme, es decisión sólida, es resolución de querer algo y entregarse a esta tarea. Entonces la palabra voluntad significa querer. Y como aquí creo yo que la voluntad y la disciplina van bien relacionadas hacia un proyecto de vida. Porque si tú no sabes qué quieres, pues yo creo que es bien fácil que te pierdas, ¿no? En el camino. Y es ahí a donde creo yo que la voluntad o la disciplina no se elabora, no se pierde. Sí, porque van de la mano. La voluntad y la disciplina tienen que ir de la mano, porque si no, pues no funcionas. Este año como que yo he visto, ¿no? Como que me ha dado un poquito duro, como que lo he visto un poquito duro este año. Pero aún así sigo haciendo cosas que mi disciplina siempre he hecho para no perderme, porque hay días en los que pues sí te da el bajón, ¿no? Y dices, ay, ¿y ahora qué voy a hacer? Y a veces ya no puedo. Pero se te pasa el otro día y empieza, o sea, con la disciplina que uno tiene de hacer las cosas y la voluntad también, para no perderse. Porque si tú dejas de lado todo lo que haces y todo lo que tú como piensas, por así decirlo, en lo que tú crees, pues no, o sea, las cosas se pierden, tú te pierdes. Y como tú dices, es fácil perderse, porque, por ejemplo, si tú, en este caso, ¿no? De que yo he cambiado de trabajos este año por situaciones que han pasado, pero si yo dijera, ay, no, es que ya no voy a buscar porque este año ha sido muy difícil y le he visto muy difícil, y ya no voy a buscar y me voy a quedar en mi casa encerrada todo el día porque hay alguien que me puede sostener económicamente, entonces es más cómodo. Claro que es más cómodo quedarte en casa, pero también quedarte aquí es empezar como a pensar de más, a sobrepensar, y dejas de hacer cosas que probablemente ya te habías disciplinado o ya habías como hecho una rutina, que al fin y al cabo una rutina es también parte de la disciplina porque son cosas que haces constantemente. Entonces, si se pierde esa parte de seguir haciendo las cosas bien, por así decirlo, que es la disciplina, entonces uno ya no, pues no funciona, te pierdes en el camino por otras cosas externas en las que tú piensas. Entonces, pues sí, importante no perderse para seguir en el camino, como tú decías, poco a poco, es paso a paso. Uh-huh. Sí, porque fíjate, yo me pongo a pensar ahorita en esto que dices, cómo disciplina es rutina, ¿no? Y muchas veces las personas estamos peleadas con la rutina, porque rutina muchas veces lo relacionamos con que es algo aburrido, así tal cual, una vida aburrida. Te levantas, haces esto, luego esto, luego esto y luego esto, ¿no? Pero finalmente la rutina te da sentido, la rutina te da ruta o te da guía. Y también yo no digo que no habrá días que podamos salir de la disciplina, claro que sí, pero yo creo que sobre todo en la infancia la rutina es algo que te va a dar guía. Porque ahora yo recuerdo, ¿no? Y me pongo a pensar, si cuando llegábamos de la escuela, mi mamá nos hubiera dejado así como libres, tal cual libres, hagan lo que les dé la gana, pues yo creo que ni tarea, ¿no? Yo creo que a veces ni comías o comerías lo que te daba la gana o te quitabas el uniforme o todo el día estarías jugando
Y a lo mejor de momento sí hubiera sido muy gratificante, pero creo yo que a la larga a dónde te hubiera llevado no tener una rutina, ¿no? O no tener una disciplina. Y aquí me hace como referencia, me acuerdo de una caricatura, no sé si tú te acuerdas o la viste, ¿no? De que era del pato que tiene 3 sobrinos, pato Donald, Pato ¿no? Donald. Y tiene 3 sobrinos y entonces los sobrinos siempre querían que fuera Navidad. Y hay un episodio donde Sí. se levantan y es Navidad. Y los primeros, o sea, todos los días se despertaban y era Navidad, era Navidad, era Navidad. Y entonces los primeros 3 días yo creo que fueron muy felices, ¿no? Pero llegó un momento en que ya no podían más. O sea, ya no querían más Navidad, ya no querían más regalos, ya no querían comer lo mismo. Y yo creo que finalmente así es la vida. No puede ser siempre gratificante. Yo creo que va a haber momentos difíciles, va a haber momentos buenos, pero yo creo que ahí la disciplina es lo que te va a ayudar, ¿no? La rutina es lo que te va a ayudar. Como tú bien dices, habrá momentos malos que no te quieres levantar, pero la disciplina aparece o la rutina aparece y te dice, vete a trabajar o métete a bañar, ¿no? Y yo creo que en procesos, a lo mejor entrando aquí en duelo, pues la rutina es algo que ayuda, porque te saca de ese estado de dolor y de tristeza y te ayuda a seguir adelante. Entonces, pues bueno, yo creo que la disciplina sí es algo que va bien ligado a la voluntad y que juntas pueden hacer grandes cosas con un ser humano, porque la voluntad es tener claro el objetivo a dónde vas, ¿no? Clara la elección, y la disciplina va a ser como el camino para llegar a lo que tú quieres. Entonces, pues no sé, Lucy, ¿con qué te gustaría cerrar este episodio del podcast relacionado con la disciplina y la voluntad? Pues, como tú ahorita mencionaste, la voluntad es como ese deseo, ¿no? De querer llegar a un punto. Pero si no tienes la herramienta, si no tienes como la base, pues no se puede. En este caso la base es la disciplina, que es lo que nos impulsa a llegar a esa meta, al fin y al cabo. Entonces yo creo que para cada individuo, para cada persona yo pienso que esas dos son las cosas primordiales con las que uno tiene que trabajar y con las que uno tiene que vivir para llegar a un cierto punto, para no perderse, como tú decías. Uh-huh. ¿Y qué darías como un tip a las personas que nos escuchan y que a lo mejor nunca han podido desarrollar la disciplina o han podido desarrollar la voluntad, o a lo mejor, como tú decías, no, he querido hacer ejercicio y no puedo? A lo mejor desde lo que a ti te ha funcionado con relación a tu disciplina y a tu voluntad, ¿qué tip les darías de cómo empezar a hacerlo? Pues yo diría que te arriesgues, por así decirlo, que lo hagas, aunque no quieras hacer las cosas, que haya como, no sé cómo decirlo, que pienses en algo positivo, en algo que te va a impulsar, que te dé aunque sea un poquito de impulso, que tú digas, ay, pues no sé, quiero en el verano, ¿no? Ponerme un bikini ahí todo bonito, o sea, que te veas, no sé, como con ese bikini puesto. O que te veas, no sé, que tú digas, ay, para Navidad quiero ponerme un vestido, ¿no? O un traje que me quede muy bonito. O la gente, por ejemplo, se me viene a la mente que la gente que se va a casar. O sea, vete en ese momento en el que te vas a casar y haz las cosas, aunque no quieras, pero visualiza ese momento para que te motives en hacerlo. Ok. Pues ahí está un tip, ¿no? Y yo el otro tip que doy es empieza con lo más fácil. O sea, si tu meta es tomar 2 litros de agua, pues sírvete una taza y tómate tu agua. Un trago, 2 tragos, y cuando menos te des cuenta, ya bebiste todo el agua de la taza, ¿no? Y es más fácil que te bebas una taza de agua, que compres esos botes de 20 litros, porque vas a ver el bote y vas a decir, no inventes, es muchísima agua. Pues bueno, una taza. Siempre empieza por lo más fácil,
porque es una manera donde la voluntad va a empezar a tomar confianza, donde la disciplina va a ver que no es tan malo y entonces es más fácil que puedas hacerlo. Y me gustaría también cerrar con esta frase que dice: no eres más libre cuando haces lo que te apetece, sino cuando eliges aquello que te hace más persona. Y aquí podemos relacionar muchas cosas, ¿no? ¿Qué es ser más persona? Pues a lo mejor es ser más feliz, es ser más equilibrado, es ser más disciplinado, es tener proyectos, ¿verdad? Es disfrutar a las personas con las que estás, no lo sé. Entonces, pues no siempre dejarnos llevar por... Una vez yo leí, perdón, voy a retroceder, un libro donde hablaba sobre felicidad y placer y decía que el placer era algo momentáneo y que la felicidad era algo más duradero, que el placer muchas veces puede dañarte y la felicidad no. Entonces me acuerdo que ese día estaban unos alumnos comiéndose, hablamos sobre esa clase, ¿no? De placer y felicidad, y luego los vi en la tiendita comprándose unos churros. Entonces le dije, ¿placer o felicidad? ¿No? Y ella me dice, ay maestra, es puro placer. Entonces, ¿cómo a veces sí nos dejamos llevar por el placer? Porque sí nos va a dar de momento mucha gratificación. Yo diría como mucha dopamina, ¿no? Y la felicidad a veces no da tanta gratificación, pero sí tiene como resultados a más largo plazo. Entonces, pues esta es nuestra invitación en este segundo programa. Trabajemos un poquito la disciplina, seamos pacientes, porque no se construye en una semana, No, yo creo que aquí hablamos cosas a lo mejor desde la infancia y cómo eso nos ha venido ayudando. Entonces, practícalo. Si a lo mejor nunca has tenido disciplina o no hubo quien te guiara, pues eso ya pasó, ¿no? No lo puedes regresar, pero sí puedes empezar el día de hoy. O si tienes personas, hijos en este caso, que están a tu cuidado, están a tu cargo, son tu responsabilidad, pues hay que empezar a trabajar con ellos la disciplina y enseñar un camino que te va a llevar a conseguir cosas más grandes. Entonces, pues con esto terminamos este episodio. No se pierdan el siguiente, donde hablaremos del amor, la siguiente letra que aparece en el logotipo de DAR, y veremos cómo el amor también es un factor importante para el fortalecimiento de la voluntad. Muchas gracias, Lucy. Gracias a ti. Pues gracias a todos y nos escuchamos en el siguiente episodio. Adiós.